el coronel Sanders nos dejó una lección invaluable. Nunca es demasiado tarde. Él tuvo éxito pasados los 60 años. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, varias veces. Un hombre que a los 5 años vio morir a su padre. Que a los 7 años cocinaba para sus hermanos porque su madre trabajaba 12 horas al día. Que a los 40 años era un don nadie. Que a los 65 años estaba en la ruina, viviendo de un cheque de $105 del gobierno. Y que, aún así, se convirtió en el rostro de uno de los imperios de comida más grandes del mundo. Esta es la verdadera historia del coronel Sanders. Pero esto no es solo la historia de cómo se creó KFC. Esto es la historia de cómo un hombre se enfrentó al fracaso una y otra vez, y nunca se rindió. Es la historia de cómo la perseverancia puede vencer incluso a las circunstancias más difíciles. Y créeme, las circunstancias de Harlan Sanders fueron difíciles desde el primer día. Corría el año 1890 en Henryville, Indiana. Un pueblo tan pequeño que probablemente ni aparece en los mapas. En una humilde cabaña de madera nació Harlan David Sanders. Su padre, un granjero, murió cuando Harlan tenía solo 5 años, dejando a su madre con 3 hijos pequeños y sin un centavo. Imagina la escena, una viuda en la América rural de finales del siglo XIX, sin seguro social, sin ayuda del gobierno. La madre de Harlan tuvo que trabajar en una fábrica de conservas 12 horas al día por unos pocos dólares. Y aquí viene el primer giro en la vida de nuestro protagonista. Con solo 7 años, Harlan se convirtió en el cocinero de la familia. Sí, a los 7 años, cuando otros niños jugaban con trenes de madera, Harlan Sanders ya freía huevos, cocinaba verduras y horneaba pan para sus hermanos menores. Era cuestión de supervivencia, y quizás allí, en esa cocina humilde, entre ollas que le quedaban grandes, nació su pasión por la cocina. A los 10 años, Harlan dejó la escuela para trabajar tiempo completo. Su primer empleo, granjero, por $2 al mes. A los 12 su madre se volvió a casar, pero su padrastro era un hombre violento que no quería a los hijos de otro hombre en su casa. Así que Harlan, el niño que ya había perdido a su padre, ahora era maltratado en su propio hogar. Un día, después de una particularmente brutal paliza, Harlan hizo las maletas, o más bien envolvió sus pocas pertenencias en un pañuelo, y se escapó de casa. Con solo 13 años se fue a vivir con su tío, donde trabajó como peón de granja. Pero el destino aún tenía más golpes preparados para él. A los 16 años mintió sobre su edad para alistarse en el ejército. Lo enviaron a Cuba como parte de las fuerzas estadounidenses, pero el carácter fuerte de Harlan, esa misma terquedad que décadas después lo haría famoso, le causó problemas. Se peleó con un superior y lo dieron de baja. Volvió a Indiana sin dinero, sin educación y aparentemente sin futuro. Los siguientes 30 años de la vida de Harlan Sanders parecen sacados de un manual de cómo no triunfar en la vida. Trabajó como vendedor de seguros y lo despidieron por insubordinación. Puso una compañía de transbordadores en el río Ohio, que quebró cuando un puente nuevo dejó obsoleto su negocio. Fue conductor de tren, hasta que lo despidieron por pelearse con un pasajero. Intentó ser abogado, pero fue expulsado del colegio de abogados después de una pelea física con un cliente. Trabajó como enfermero, hasta que el hospital cerró. Incluso probó suerte como vendedor de neumáticos, hasta que la competencia lo sacó del mercado. Parecía que cada vez que Harlan Sanders tocaba algo, se convertía en cenizas. Pero en 1930, en medio de la Gran Depresión, cuando millones de estadounidenses perdían sus trabajos, Harlan encontró un pequeño rayo de esperanza. Compró una gasolinera en Corbin, Kentucky. No era gran cosa, una bomba de gasolina, un pequeño local. Pero Harlan tenía una idea. Además de vender gasolina, serviría comida a los viajeros. Allí, en ese pequeño mostrador, Harlan perfeccionó su receta de pollo frito. Experimentó durante años con diferentes combinaciones de especias hasta crear su famosa mezcla de 11 hierbas y especias. El éxito fue inmediato, tanto que en 1935 el gobernador de Kentucky lo nombró coronel honorario, un título ceremonial que Harlan adoptó como parte de su imagen. Para 1940, el Sanders Court and Café era un restaurante respetable con 142 asientos. Harlan, por primera vez en su vida, tenía éxito. Había pasado de ser un niño pobre a un empresario respetado. Pero como en toda buena historia de superación, el destino tenía preparado otro golpe. En 1939, un incendio arrasó su restaurante. Harlan lo reconstruyó desde cero, esta vez como motel y restaurante. Durante 15 años, el negocio prosperó. Hasta que en 1955 el gobierno construyó la Interestatal 75.
que desvió todo el tráfico que pasaba por su local. De la noche a la mañana, sus ingresos cayeron en picado. A los 65 años, Harlan Sanders estaba otra vez en la ruina. La mayoría de las personas a los 65 años piensan en retirarse, pero Harlan Sanders no era la mayoría de las personas. Con su último cheque del Seguro Social de $105, tomó una decisión que cambiaría la historia de la comida rápida. Recorrería el país vendiendo su receta de pollo. Se compró un traje blanco que se convertiría en su imagen característica. Llenó su auto con ollas a presión y especias y comenzó su nueva vida como vendedor ambulante de pollo frito. Visitaba restaurante tras restaurante, ofreciendo su receta con una condición: si a tus clientes les gusta, me pagas 5 centavos por cada pollo vendido. Los primeros años fueron duros. Muchos dueños de restaurantes lo echaban sin probar su pollo. Otros probaban, pero no querían pagarle. En un año entero solo logró convencer a 5 restaurantes, pero Harlan persistió. Viajaba cientos de kilómetros cada semana, durmiendo en su auto para ahorrar dinero. Poco a poco, su perseverancia dio frutos. En 1952, el primer Kentucky Fried Chicken abrió en Utah, luego otro en Indiana. Para 1964 ya había 600 franquicias. Ese año, a los 74 años, Harlan vendió la compañía por $2 millones, unos 15 millones hoy, pero mantuvo el control de calidad y se quedó como el rostro público de la marca. Su imagen, el traje blanco, la corbata negra, el bigote canoso, se volvió icónica. Aparecía en todos los comerciales, supervisaba la calidad del pollo y viajaba constantemente para visitar los restaurantes. KFC se expandió internacionalmente, llegando a Canadá, Inglaterra, Japón. Harlan Sanders murió en 1980, a los 90 años. Para entonces, KFC tenía más de 6,000 locales en 48 países. Hoy, esa cifra supera los 25,000 en 150 países, generando más de 25,000 millones anuales. Pero más allá de las cifras, el coronel Sanders nos dejó una lección invaluable. Nunca es demasiado tarde. Él tuvo éxito pasados los 60 años, después de una vida de fracasos. Nos enseñó que el verdadero éxito no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces te levantas. La próxima vez que veas ese balde de pollo con las siglas KFC, recuerda que detrás de ellas hay una historia de perseverancia, de resiliencia, de creer en uno mismo cuando nadie más cree. La historia de un hombre que, contra todo pronóstico, cambió para siempre la forma en que el mundo come pollo. Porque al final, como decía el propio coronel Sanders, solo hay una cosa más satisfactoria que un buen pollo frito, y es no rendirse nunca.